te contaba que desde la investigación lo que estamos estudiando es el impacto de las transformaciones en el mundo del trabajo en cuanto a la redefinición del concepto de trabajar y a cómo afecta esto a la brecha de capacidades y competencias a los sectores vulnerables, ¿no? Dentro de toda la cuestión del trabajo del futuro y el futuro del trabajo. Entonces, teniendo en cuenta la complejidad digamos, del aumento de estas calificaciones laborales, ¿qué pasa con la transición de ese joven para poder, digamos, encaminarlo a una amplitud de posibilidades en ese mundo laboral? ¿Cómo ves vos? ¿Cuál es tu visión en base a todo este contexto? Y en base a todo este contexto, mi visión es que la escuela no está preparado para todos esos avances, ¿sí? La escuela no está preparado para los cambios que vienen en el mundo laboral. Si no viene por proyectos fuera de la escuela, y eso que yo trabajo en escuela técnica, que en la escuela técnica el séptimo año de prácticas profesionalizantes es lo más cercano en esa escuela secundaria, acercar a la persona al mundo del trabajo, ¿no? Donde vos, dentro de esas prácticas profesionalizantes, podés adquirir esas competencias. Pero la escuela no está preparada para el cambio en el mundo laboral. Sí, a través de proyectos aislados que puede haber o proyectos en organizaciones que se acoplan a la escuela, por ejemplo, el de Cooperativa Juanita, ¿sí? Que es de Campanella y trabaja todo lo que es edición de cine y todo, y se incorpora un poco a través de una cooperativa en sectores vulnerables. Entonces, los chicos pueden desarrollar otras competencias, adquirir otros conocimientos, y sí después se inserta en el mundo laboral, un mundo laboral con un pensamiento más computacional, pero después la escuela no está como preparada y en enlace a esa formación. ¿Qué te merece, sí, el término competencias a vos, personalmente hablando? Que no me merece, o sea, porque yo apunto hacia otro lado, yo redefiniría qué es lo que quiero de la escuela, ¿no? Entonces, porque todos usamos el lenguaje muy académico, y la verdad que todo esto nos llevó a que el sistema educativo está colapsado y la educación es un colapso. Entonces tenemos que hacer una real transformación del sistema educativo, y en vez de ver lo que el mundo del trabajo espera, sino yo como educador quiero saber qué es lo que esperan los chicos con los cuales yo trabajo. ¿Se entiende? O sea, para darle a ellos herramientas para el propio desarrollo de ellos, y no tanto pensar en lo que el mundo del trabajo me demanda a mí, porque si no estaría cambiando mi visión de educador. Entonces, en mi propia filosofía es al revés. No me preocupo, sino que sí es importante, ¿no? Porque qué competencias tengo que desarrollar yo en los chicos, pero por ejemplo, en formación profesional de adultos hay un taller de carpintería, ¿sí? Y trabajamos mucho en lo que es oficios. Y vos me decís, sí, bueno, el mundo laboral, si yo me pongo a ver todo lo que es avances tecnológicos y todo lo que demanda, no existirían esos oficios. Y la verdad que en la realidad en la cual está mi escuela y en la realidad en la cual están la población de nuestra comunidad, y esos oficios, el tornero, el herrero, el mecánico de motos, sigue siendo demandado, y aparte viene la gente que quiere dedicarse a esa profesión. Los oficios tendieron a desaparecer. Bueno, dentro de formación profesional se sustentan esos oficios. Entonces, yo soy más de pensar, en vez de qué es lo que demanda el mundo del trabajo, qué es lo que demanda y qué necesidades tienen los chicos con los cuales yo trabajo. ¿Y cómo la trabajas a esa necesidad, Martín? ¿Qué es lo que te ayuda a identificarla? Y primero el diálogo con ellos, ¿no? Y conocer cuáles son sus necesidades y sus inquietudes. Y pienso yo que no soy una persona que le puede cubrir todas las necesidades a todos los chicos. Entonces, yo focalicé a través de mi proyecto, ¿sí? Para tratar de como si fueran esos cazadores de talentos, ¿sí? De descubrir en los chicos que les gusta la comunicación. El sistema educativo tendría que, por ejemplo, a través de nosotros del proyecto de la radio, capaz que puede haber otro profe que haga un taller de cine, otro profe que haga un taller de robótica,
¿sí? O en el taller de la escuela que haya metalmecánica, entonces el chico puede pasar por distintos lugares y ve distintos procesos y distintos proyectos y puede descubrir qué es lo que le gusta, ¿no? Entonces al él descubrir lo que le gusta, se siente involucrado, desarrolla su sentido de pertenencia, encuentra su lugar, y ahí es donde podemos empezar a vislumbrar qué competencias puede adquirir. Ahí es donde podríamos, en ciclos superiores, darle mayor conocimiento curricular. O sea, un chico que le gusta, no sé, la comunicación, empezar a hablar acerca y llevarlo y orientarlo hacia la currícula del periodismo, de la comunicación social. Pero primero descubrir y darle herramientas que a veces no las tienen como para conocer. Si no conocen, es muy difícil. Que mucho también el equipo docente y el equipo directivo, qué estrategias desarrollan para verticarle varias cosas a los chicos y para que descubran esas pasiones. Un profe que viene y te dice, no sé, a ver, la mecánica de motores endotérmicos, ¿sí? Que es una materia de 5º año del industrial, que es motores. Viene, te da la parte teórica, te dicta, cumple las 2 horas y se va, no va a descubrir esa pasión, no va a acercar distintas herramientas al chico para que descubra su pasión por los motores de competición. Y en cambio, si vos vas, no sé, le hablas de una carrera, lo llevaste a ver una carrera, lo hiciste escuchar un motor, no sé, distintas estrategias para que el pibe se vaya, para que vea que eso está al alcance de él, ¿no? Yo, cuando a veces pienso en los lugares vulnerables, que los chicos no tienen un proyecto de vida, ¿qué le acercamos nosotros para que conozca distintos proyectos de vida, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iba a la primaria, la escuela primaria me llevaba a ver la Serenísima, la planta de envasadora de leche, y vos decías, bueno, conocías algo distinto de la escuela. Bueno, se fue perdiendo esas cosas, entonces no te acercaron otras experiencias para que vos aprendas o te gusten. Me parece que hablando de las competencias y corriéndonos un poco de la noción que tenemos de empresa, de competencia, si hacemos el esfuerzo de pensar las competencias como una construcción social del alumno, del estudiante, del sujeto en sí, ¿desde qué lugar la educación podría aportar a ese capital social, por así decirlo, Martín? Primero, en la construcción del sujeto, haciéndole conocer sus derechos, ¿sí? Y desde por sí no vulnerarlos. Si ya en el primer lugar donde hay esa construcción del sujeto nosotros vulneramos el derecho a no escucharlo, a no enseñarles, no sé, a que estén bien, me parece que a partir de ahí ya no existe ninguna cadena que vos puedas enlazar eslabones, ¿sí? Me parece que tenemos que empezar por ahí, darle un lugar y que se sientan que pueden empezar a construir y a crear y a fantasear y a pensar. A veces en el sistema educativo no estamos acostumbrados, sino que es un sistema educativo que te hace repetir cosas, ¿sí? Y hay poca formación. Yo vi una nota que hiciste para La Nación y justamente le hablabas de que mucho se habla del futuro del trabajo, hablando de la robótica, de lo digital, pero poco se habla de la formación metalmecánica, que es lo que dijiste hace un ratito, y de la preparación de los alumnos para que estudien ingeniería. Eso lo hablabas con La Nación. Y a mí me interesa saber de esto, ¿qué crees que optimizaría, o así como está, digamos, la propuesta de educación técnica, ¿no? Pensando en la preparación a ingeniería, ¿qué crees que optimizaría, ¿sí? En dicha preparación hacia el nivel universitario? Pero por otro lado, ¿sí? Te hago 2 preguntas en una, pero por otro lado, ponele que no los preparas para la universidad, pero sí para que estén mejor calificados, o sea, hablando de oficios, que lo dijiste recién. ¿Cuál sería la perspectiva, digamos, educativa o cómo se optimizaría, digamos, esa preparación? La escuela técnica te prepara bien para seguir en ingeniería, ¿sí? Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo preparamos mejor para la vida? Diría yo, me preocupa más para que ingresen a ingeniería, ¿no? Bien. Y le pasa a la mayoría de las personas que en la vida misma, en la vida diaria, se le rompe un enchufe y no saben cambiarlo, ¿sí? Claro. Y eso es tan sencillo. Y vos decís, ¿dónde se aprende? Bueno, ¿por qué no? Y cambiar un enchufe capaz que te sucede más veces en la vida que una ley de termodinámica.
Y capaz que hay un chico que repite por una ley de termodinámica y no aprende a cambiar un enchufe. Entonces, el concepto de preparar la escuela para la vida es fundamental. Hoy, si tuviéramos todos los chicos que hubiesen aprendido lo que es salud o seguridad e higiene, hoy sería fundamental. O al revés, no me voy a la parte humanística, me voy a la parte, sí, vamos a ir, preparar hoy que ya llevamos 80 días en cuarentena y hay muchos técnicos y muchos ingenieros que tienen que trabajar home office. Y si vos no lo preparaste en comunicación, ¿sí? Si vos no le enseñaste la comunicación y solo lo mataste en ciencias duras, y hay una parte que lo dejaste a gamba y que no tiene que suceder. Tiene que ser mucho más amplio la construcción de esa persona para prepararla a un futuro. Por ejemplo, yo estudié escuela técnica y en 6 años, de 35 chicos que hayamos llegado, que terminamos, 2 siguieron la carrera de automotores nada más. O sea, los otros 33 no. El Papa Francisco es técnico químico. ¿Sí? Entonces, vos tenés que preparar en la escuela para la vida. Creo que después que vos salís de la secundaria, o sea, en los últimos 2 años de la secundaria ya podés empezar a orientar, pero para orientarlo y para que los chicos, tenés que darle herramientas para que ellos descubran también cuál es su pasión y cuál es su Hablaste recién de los centros de formación, de la formación, digamos, profesional. ¿Cómo crees que está funcionando hoy? ¿Qué opinión te merece los centros de formación? Que sea hablando localmente, hablando de Lomas, hablando de Zona Sur. No, tengo, con esto que me pasó, estuve recorriendo provincias del interior de nuestro país y recorrí y vi lo que es formación profesional. Y me parece que es una rama poco explotada en la Argentina. Y yo abriría más centros de formación profesional porque la capacitación y la formación tiene que ser, y a futuro va a ser continua. Una persona no puede ser formada hasta los 18 años y después a la que te criaste. No, la gente tiene que seguir perfeccionándose, formándose. El mundo del trabajo con la educación es fundamental. Y ahí hay un bache muy importante, me parece que no lo estamos aprovechando. Está bien que la ley de educación hace que la obligatoriedad sea hasta los 18 años y después cada uno es responsable de eso, ¿no? Pero me parece que podríamos aprovechar mucho formación profesional para trabajar en esa parte donde hoy nuestra sociedad nos reclama, que es aquellas personas que están sin trabajo, sin formación, y darle un oficio o algo más profesional, pero no está muy desarrollado. Me parece que nos está faltando eso. Ok. ¿Cuáles crees que son las principales, digamos, ahí falencias? Y que no hay centros de formación profesional. Me parece que son muy pocos. Por ejemplo, lo que estoy viendo ahora, ninguno estaba preparado para educación a distancia, ninguno tenía conectividad. Claro. Por lo que estoy viendo, todos hablamos de la educación, escuela primaria, escuela secundaria, sí tenían conectividad. Los centros de formación profesional hoy tienen muy poco contacto con sus alumnos. En un momento pasó a estar dentro del Ministerio de Trabajo, después volvió a Educación, todavía está en ese dilema si formación profesional pertenece a cuál de los 2 ministerios pertenece, y al estar en ese híbrido no está definido. Al no estar definido, perdemos tiempo. Tal cual. Y Martín, y los pocos que hay, que vos veas de la zona, digamos, ¿qué tan arraigado ves el vínculo entre las pymes locales y los centros de formación o las escuelas técnicas? Las dos cosas. ¿Qué tan atrabado es el vínculo? No veo relación. Por ejemplo, yo estuve trabajando 5 años en el centro de formación profesional en el cual yo estaba a cargo y nunca tuve relación con ninguna empresa. ¿Sí? Sí, 2 o 3 alumnos que metí, pero por conocidos míos que me preguntaban y conocía alumnos que necesitaban trabajar, estudiantes que necesitaban trabajar y les di una mano, pero no hay algo en concreto como para que me parece que sería fundamental, ¿no? Trabajar sí. en los polos industriales y las empresas, las cámaras empresarias o las cámaras comerciales con centros de formación profesional.
teniendo en cuenta que hubo políticas públicas en los últimos 4 años que defenestraron los centros de formación profesional, ¿no? O sea, venimos de... Eso también nos provocó un desfinanciamiento, pero nunca hubo relación, falta esa relación entre los polos industriales y los centros de formación profesional. ¿Vos cuál crees que serían las prioridades, ¿sí? Pensando en educación en general y pensando en la articulación de educación y trabajo y oportunidades para todos, ¿no? ¿Cuál creías que serían esas prioridades pensando en un corto, un mediano y un largo plazo para esos procesos de enseñanza? Prioridades la prioridad es que no tenemos que generar más excluidos en el sistema educativo. ¿Sí? La primera prioridad que tendríamos que tener a corto plazo es no generar más excluidos en el sistema educativo. Aprender de esto que estamos viendo en la pandemia para incorporar nuevas tecnologías en las estrategias, pero haciendo hincapié de, no sé, hacer un censo nacional de chicos en la Argentina y en ver en qué situación real está, ¿sí? Pero tiene que ser, a corto plazo es ya, ¿sí? Hoy tendríamos que estar trabajando en eso, porque no nos puede quedar ningún pibe excluido en la Argentina. Después ver la real transformación del sistema educativo en el sentido de que hoy la escuela técnica, por ejemplo, hay una brecha porque no hay esa capacitación a distancia. Llevamos 80 días de no la práctica en los talleres de la escuela. Entonces, ¿cómo hacemos para reconfigurar la educación técnica pensando en el mundo laboral? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos para que no estamos exentos de que dentro de 2 meses vuelva otra pandemia con otro virus? ¿Cómo hacemos a mediano plazo para trabajar? Que va a estar relacionado con la brecha de chicos que no tenemos, que no queremos que queden excluidos, porque si nosotros trabajamos para lograr mayor conectividad, mayor presencia, tutores en el sistema educativo, seguimiento de cómo ellos van evolucionando dentro del sistema educativo, trabajaríamos las dos cosas. Y a largo plazo que la educación en Argentina sea el primer escalón de todas las cosas que se hablan y que todos pensemos en educación y hablemos, porque es lo que es el rumbo del país que nosotros necesitamos. Si cuando me pongo a hablar y hablo mucho con universitarios, sí, que me reuní con todas las universidades de Córdoba y de Salta y de Jujuy, y la mayor hincapié que hacían todos, y Martín, Argentina está en el 7º escalón de esa escalera cuando se hablan de los temas que importan. Educación. Educación está en el 7º peldaño. No puede pasarnos eso, ¿sí? Hoy, si vos te pones a hablar, solo le preguntan al ministro Torta cuándo vuelven todos a clase, ¿sí? Y lo que estaría bueno preguntar es cómo está el sistema educativo hoy. A cuántos chicos llegamos, cuántos chicos nos quedaron en el camino, para hacer un análisis real de la situación en la que estamos viviendo. Tal cual. ¿Funcionó el sistema de esta educación a distancia? ¿Qué llegamos? En vez de preguntarnos cuándo, parece como si estuviéramos, ¿viste la situación con el paro docente? Sí. Bueno, por un lado hablamos de innovar, de las tecnologías, todo, y hoy lo que nos preocupa es volver a clase y no nos preocupa cuántos chicos estamos llegando y cuándo no. Entonces, a largo plazo, tener realmente la importancia de lo que es la educación. Perfecto. Todo esto va a estar relacionado con el mundo del trabajo. O sea, si vos mejorás la educación y preparás a los chicos, incluís a los chicos, descubrís pasiones y talentos en ellos, que tengan un proyecto de vida, ¿sí? Si los chicos tienen un proyecto de vida y vos lo trabajás de la educación, va a estar relacionado con el mundo laboral. O sea, directamente se relaciona con eso. Porque dentro del proyecto de vida tiene que estar el trabajo. ¿Sí? En todos los aspectos, no solo en la parte técnica, sino en el que quiere pintar, en el que quiere cantar, en el que quiere ser un operario. Bueno, primero pensar que la educación le dé a los chicos un proyecto de vida. Perfecto. Y bueno, esto que vos hablás de la exclusión y cómo se visibilizó y profundizó las desigualdades sociales con esto que estamos pasando, Martín, desde que, digamos, se interrumpió la escolaridad presencial y la cuestión, digamos, de esta continuidad pedagógica, entre comillas,
¿Qué opinas digamos, de cómo se llevó a cabo la continuidad y cuál crees que está siendo el rol del docente en este contexto, teniendo en cuenta cómo se visibilizó y se profundizó la desigualdad social frente a esto, al hecho de la virtualidad y de interrumpir, digamos, la escolaridad? Y el docente, estamos aprendiendo, ¿no? O sea, no estamos preparados para educación a distancia. La educación a distancia, si aquellos que tienen la posibilidad de esas carreras universitarias, hay una plataforma ya preparada, hay tutores, ya está preparado el diseño curricular para hacerlo a distancia. Acá de golpe y porrazo tuvimos que aprender en 10 días cómo enseñar, cómo aprender. Fue muy difícil. Bueno, esperemos pronto volver a clase, ¿sí? Porque es muy difícil que el alumno sea protagonista dentro de un aula virtual en Zoom, y nosotros en la escuela tenemos que lograr el protagonismo del chico para que formar líderes, para que hagan trabajos colaborativos, para que hagan trabajo inclusivo. Es muy difícil a través de la virtualidad, lo podemos hacer, pero primero tenemos que tener esas relaciones sociales que nos permite la presencia, ¿no? Y bueno, lo que podríamos hacer hoy es transformar el aislamiento en un encuentro y el malestar en una oportunidad, ¿sí? Y darle espacio para ver qué sienten, cómo están, qué necesidades tienen, y que se encuentren entre ellos mismos, que los chicos, veo que los docentes se conectan en Zoom, hablan con ellos, pero darle un espacio a ellos, que cerrar la sesión y que ellos trabajen y trabajo en equipo. Hay que aprender de esto. ¿Sí? En 60 días no se puede llevar a cabo, o sea que de esto tenemos que aprender para que en las futuras capacitaciones docentes o formación docentes esté la educación a distancia. No estaba dentro de la ley. La ley se empezó a tratar ayer. En la Ley Federal de Educación no estaba la educación a distancia, o sea que era muy difícil también cómo hacerlo. Claro, normalizarlo. Sí, normalizarlo y lograr que las organizaciones, que la escuela sean más flexibles para poder trabajar. ¿Cómo lo imaginas el retorno a clases, Martín? Que sea pronto. Que sea pronto. Necesitamos, los chicos necesitan aprender haciendo, ¿sí? Y la virtualidad a veces te juega que no tenés el contacto fluido de todos los sentidos a través de la pantalla. Me lo imagino que va a ser una nueva realidad, ¿sí? Sobre esto yo me imagino que en un futuro va a haber libros que hablen de esta situación. Bueno, ese libro lo vamos a tener que escribir y las últimas páginas van a ser cuando volvamos a la escuela, ¿no? Estamos escribiendo el libro, no lo sé el final todavía, pero va a ser muy grato. Las mejores partes siempre están al final. ¿Te cuenta estas reflexiones que haces de esta experiencia que estuvimos obligados a atravesar y que estamos aprendiendo justamente, y a veces desaprendiendo también? ¿Qué herramientas o qué experiencias, vivencias te dio lo que viviste, digamos, el año pasado, en esa premiación y el haber participado con esos otros 9 docentes? Digamos, ¿hay alguna cuestión que te trajo, digamos, de rememorar la experiencia del año pasado en virtud de este contexto que estás viviendo? Con los chicos, con los compañeros, directivos. Y la función en la cual estoy como que la función de consejero escolar no tiene mucha relación a mi trabajo que yo tenía en la escuela. Entonces estoy como medio aislado, apartado un poco del trabajo que veníamos llevando a cabo. Pero en relación a lo que me pasó todo el año pasado, estoy participando mucho en charlas con maestros del mundo, que lo que veo que la misma situación, porque a veces decimos el sistema educativo argentino, no, lo que nosotros hoy vivimos acá se vive en todos lados del mundo, están en la misma situación, los problemas de conectividad, la brecha de desigualdad, o sea que el problema es mundial, no es solo Argentina. Lo bueno es que hoy tenemos esto que es Internet y tenemos conectividad y entre todos podemos buscarle una solución y ver
distintas estrategias, distintas alternativas para trabajar, ¿no? Y que tenemos que preparar cuando nosotros hoy tenemos que pensar en el trabajo que nosotros desarrollamos con los chicos, pensando en un futuro, es que nosotros tenemos que preparar ciudadanos del mundo. No me cabe la menor duda que nosotros tenemos que pensar en cuando le damos un proyecto de vida, es un proyecto de vida para el mundo, ¿no? Pensando en el ¿Tienen futuro una rutina digamos, de reunión con estos docentes que vos me contás? Sí, a ver, tratamos, recién hace un rato estaba hablando con el presidente de la fundación, para una hora atrás, y hablamos de proyectos y de proyectos colaborativos en conjunto, porque yo estoy tratando de armar una red de medios de comunicación escolares. Entonces, ¿qué pasa? En esa red de comunicación escolares, si vos me la preguntabas hace 2 años y la armaba acá en Lomas de Zamora. Pero cuando ahora vos hablás de medios de comunicación escolares y vos estás hablando con uno que está en Kenia y otro que está en Islandia, y bueno, tu red de medios escolares va a ser mundial. Entonces, cuando empezás a tomar dimensión de todo eso, o estás hablando, bueno, ahora estoy hablando con vos, que somos acá, nos conocemos de acá, como quien diría, del barrio, ¿sí? Como el programa que hacía Matías de Pateando el Barrio, pero cuando vos estás hablando y estás charlando con 30 docentes de Jujuy que están tratando de armar una radio en Jujuy y va a participar de esa red, y lo conectás con esa radio que está en Islandia, se magnifica todo, y ahí es donde pensás, bueno, esto es trabajar para darle ciudadanos al mundo, ¿no? Esa globalización, bueno, llevarla a la educación, pero la globalización diciendo disfrutarlo, ¿no? Habla, comunicate el derecho, valorando el derecho del niño acá y en otros lados donde es más vulnerable el derecho del niño, ¿no? Porque nosotros acá valoramos, pero en otros lados viven en conflictos bélicos, hay muchos problemas de violencia. Entonces trabajarlo y que esa interculturalidad, ¿sí? Es muy importante.